Estamos de nuevo con ustedes aquí, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de empaparse de la problemática nacional y dar soluciones a la problemática nacional. Unidos en diálogo, basado en el artículo 72 de la Constitución de la República, porque hay que respetar la libertad de expresión. Así que hoy tenemos de invitado a un personaje muy especial para nosotros. Es una persona que analiza los temas fríamente y con la historia que nos orienta para que no cometamos los errores a futuro. Se trata de Juan Ramón Martínez. Bienvenido, y para mí es un placer estar con usted. Igualmente, doctor Portillo, es un placer estar con usted. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, y es la historia de Honduras en relación a los gobernantes que hemos tenido y por qué Honduras no ha podido salir del subdesarrollo. Bueno, es un buen tema y que, como le decía la otra vez, es un tema que requiere mucha reflexión, mucha conversación, mucha discusión, porque aunque es un tema toral para explicar la realidad hondureña, ha sido objeto de muy poco estudio, de muy poca reflexión, hay muy poco documento al respecto. Mientras usted encuentra en México El laberinto de la soledad de Octavio Paz, le explica a usted todo el carácter del mexicano y por qué los mexicanos son como son. O el nicaragüense. Hay un libro que se llama El Nicaragüense que explica la naturaleza interna, emocional, psicológica, histórica del nicaragüense. En cambio, aquí nosotros no tenemos esa reflexión. Le diría que es inédita esta conversación. Pues para mí será un honor que abordemos este tema, puesto que yo he mencionado varias veces que desde que yo tengo más o menos conocimiento y mi edad lo ha permitido es desde el gobierno de Policarpo Paz García para acá. Pero definitivamente que no es el problema desde ahí. Definitivamente que el problema viene más atrás todavía. Porque los ciudadanos hondureños no hemos tenido la oportunidad de tener un país que nos genere la posibilidad de tener nuestras necesidades básicas satisfechas. Y esto implica no solamente los gobernantes, eso implica, como lo hemos hablado en algunas ocasiones y venimos hablando hoy, incluso el mismo ser humano o el mismo hondureño o la misma persona o la ciudadanía hondureña en este caso. Pero hay algo básico, que quienes nos gobiernan en cada etapa de su gobierno tienen la responsabilidad de ir mejorando la situación, y eso no se ha visto hasta el día de hoy. Bueno, mire, yo creo que tal vez hay que empezar con algunas afirmaciones, especialmente la de Francisco Morazán. Morazán dijo que Honduras no podía ser república. Morazán dijo que Honduras no podía ser nación, que Honduras era una provincia de una nación que se llamaba Centroamérica. El problema, además de lo que sabemos de Morazán, es que entre las 5 provincias, la provincia más atrasada de las 5 era la provincia de Honduras. Primera cosa. La segunda es que cuando se revisan la calidad de la población de cada una de las provincias, la población de más calidad, donde hay universidad, es la provincia de Guatemala. Donde hay gente más ilustrada es en lo que después va a ser la provincia de El Salvador. Y donde usted tiene gente distinta totalmente es en Costa Rica.
Y en Nicaragua tienen un poco... ¿Distinta en qué sentido los de Costa Rica? Sí, pero tienen la misma falta de calidad que exhibimos aquí en Honduras, porque en términos económicos esa población escasa no tenía de qué vivir. Lo único que hubo aquí en Honduras inicialmente, un poco de añil en el sur y en el centro del país, ganadería y minería, nada más. No hay otra cosa. En cambio, usted tiene en El Salvador una economía diferente, y en Guatemala una economía diferente, y Costa Rica una economía cafetera que aquí no se pudo dar sino hasta ahora. Pero Costa Rica lo que le apuesta más es al turismo y al, se lo voy a decir en este término tal vez un poco fuerte, el bozal a los medios de comunicación, diferente al nuestro, que aquí sacan todo lo malo del país en primera plana y lo bueno del país escondido que ni se ve. Bueno, eso ha sido históricamente en lo que antes eran medios de comunicación escritos y televisivos, y en Costa Rica siempre fue al revés. Se sacaba lo más bonito y lo feo siempre fue escondido. Aunque pasara igual que acá. Es que la primera obligación que tiene una persona seria es no hablar mal de su familia. El tico no habla mal del tico. El tico siempre considera que los otros son inferiores y que ellos van arriba. Es decir, tienen una mayor autoestima. Entonces, la primera cosa que hay que identificar, después de haberle dicho que es una población reducida, que tiene pocas oportunidades de hacer actividades económicas y por eso se mantiene aislada, el aislamiento, hasta en 1965 nosotros tuvimos una carretera pavimentada para vincular a San Pedro Sula con Tegucigalpa. Mientras tanto, a usted no le tocó. Mire, a mí me tocó, para ir a Olanchito tardábamos 3 días. Y llegábamos llenos de polvo y en unas condiciones terribles, pero no había otra alternativa. Pero yo... En las Baronesas. Yo lo que quiero agregar es otra cosa, es la autoestima. El hondureño no tiene una autoestima como para estar a la altura del otro. Vea usted el lenguaje que nosotros manejamos. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció? Regularcito. No, muy bien. ¿Y usted qué tal? No, eso no, porque aquí le ven mal que el hondureño sea orgulloso, que tenga dignidad y que cuando el otro lo vocee, diga, no, ¿por qué usted me vocea a mí si no somos amigos? Ah, perdona. Es decir, el autoestima del hondureño es muy baja. Si usted me permite una broma. A los argentinos se les dice que ellos se cuelgan de su ego y desde ahí se suicidan. Los hondureños no pueden hacerlo, porque según alguna gente, el ego del hondureño está por los suelos. No nos podemos suicidar de esa forma. Esto es una caricatura, pero le digo a usted que adicionalmente, solo para terminar esta parte, los hondureños han sido incapaces para crear instituciones. No hemos creado instituciones. Las instituciones que fuimos creando las empezaron a destruir. Mire, incluso hay algunas instituciones que sobreviven. Una de ellas que creo que usted la conoce, que es la institución del Huancasco, entre Ojojona y Lepatarique. Mire, ¿qué es el Huancasco?
una institución de conciliación de las diferencias en los pueblos. ¿Quién celebra el Huancasco? Muy poca gente, muy poca gente. Aquí debíamos de tener instancias de conciliación para resolver nuestros problemas. Y fíjese que en 1824 fuerzas de Comayagua y de Tegucigalpa se encontraron en el rodeo. Ahí había unos comedores hace muchos años. Ha sido famoso el rodeo por los buenos El famoso rodeo. Allí se enfrentaron las dos fuerzas. ¿Y sabe por qué? Porque la provincia de Honduras iba a tener dos partes. Una provincia que se llamaba Comayagua y otra provincia que se llamaba Tegucigalpa. Entonces, vea usted estas dificultades. Y Dionisio de Herrera, en esa misma fecha, dice que no hay espíritu público. Toda la gente lo que quiere es para uno, pero no para el servicio de los demás. Pero si nos vamos al fondo de esa autoestima, lo que tiene que ver mucho es la psiquis, la psicología del ser humano. Y al que se le hace responsable de manejar la psiquis de la ciudadanía en general es al Estado de Honduras, al gobierno. Cada gobierno tiene que ir cambiando y tiene que ir incentivando y mejorando esa parte que es la salud mental del pueblo hondureño. Y se lo digo así porque en relación a esta situación es a lo que estamos abordando el tema de hoy. ¿Desde cuándo viene ese problema en el hondureño? Usted tiene razón cuando dice que se puede moldear. Y yo le puedo dar un ejemplo de eso que pasó. Aunque si usted se recuerda muy bien, cuando el huracán Mish, el pueblo hondureño quedó destruido. Se manejó una campaña muy bien orquestada, me parece a mí desde el punto de vista profesional, en el gobierno de Carlos Flores fue eso, y se le dio vuelta a la situación a cómo estaba el pueblo hondureño de la forma como manejaron la psicología popular. O sea, la población fue manejada psicológicamente y que lastimosamente el fallecimiento del gordito Castellanos en ese momentito frenó un poco, pero lo que hicieron, parte del asunto fue nombrar a la esposa como alcaldesa, como en reconocimiento de la labor del gordito. Y respetando la ley. Y respetando la ley, pero eso psicológicamente, si lo analizamos, es lo que yo le estoy diciendo. Fue un proceso en el cual estaba en riesgo la psiquis del pueblo hondureño. Y fue la forma de cómo la manejaron. Tuvo sus bemoles, como dice, pero al final de cuentas hizo eso que respirásemos un poquito. Lamentablemente eso se perdió y no se ha podido manejar de parte del gobierno de Honduras lo que es la psiquis popular, o sea, la psicología de masas, para podernos cambiar ese chip, como dice usted, de el autoestima bajo, porque por eso es que el hondureño no puede salir adelante, que es lo que usted está manejando a través de la historia. Por eso mi pregunta es, ¿desde cuándo usted en la historia ha analizado que el pueblo hondureño tiene esa autoestima baja? Porque desde ahí es donde tenemos los orígenes y después la responsabilidad en cada gobierno. Le respondo la última parte y después me refiero al comportamiento del hondureño y el manejo psicológico que el gobierno hace para mantener ocupado, tranquilo al pueblo hondureño. Mire, yo empecé a reflexionar esto en 1965, cuando me iba a graduar en Ciencias Sociales, en lo que ahora es la UPN. Entonces nosotros teníamos que desarrollar una tesis, y la tesis mía es la población de Honduras. La primera cosa que yo establecí
en ese tiempo sin la capacidad y la experiencia que ha adquirido inevitablemente en el curso de los años, es que el hondureño no existe. Que lo que existen son 7 u 8 naciones hondureñas en Honduras. Están los occidentales, ustedes que son los occidentales, estamos los norteños, nosotros que somos más altos que ustedes, los lencas de Comayagua, de La Paz, de Valle, los de Choluteca, los chorotegas de Choluteca, los orientales del Paraíso y de Danlí, los de Olanchito, es decir, habemos un montón de hondureños, pero al margen de eso, que eso ya requiere más detalle. Lo que yo quisiera centrar es en lo que usted plantea, el manejo de la psicología de las masas. Mire, el sistema educativo hondureño en el que yo estudié y en el que estudió usted son diferentes. El que me formó a mí, me desarrolló el carácter, el orgullo, la autonomía, la independencia y la voluntad de ver a todo el mundo de frente. Ese es el sistema educativo. Ahora, posiblemente el sistema educativo suyo fue totalmente diferente. Además, su formación médica, allí hay otra corriente de pensamiento muy negativa para desarrollar la subordinación al jefe, a la autoridad, al caudillo. Y mire, yo solo le quiero terminar con un ejemplo del huracán Mitch en la primera avenida. En la primera avenida de Comayagüela nosotros teníamos nuestra Academia Hondureña de la Lengua, que se la llevó. Y a la par teníamos la Academia de Historia, yo miembro de las dos academias. Se llenó de lodo y una brigada mexicana vino a limpiar esa calle. ¿Sabe usted que la mayoría de los hondureños estaban en la orilla con los brazos cruzados viendo a los mexicanos? Llegó un momento que los mexicanos pidieron que los quitaran porque les estorbaban a ellos para hacer su trabajo. Es decir, ese manejo que hizo Carlos Flores de mostrar todas nuestras dificultades para que los demás tuvieran compasión, eso me parece una actitud del ladino, del subordinado. Mire usted lo que ha pasado en Valencia. Vea usted quiénes son los voluntarios. Los voluntarios son los mismos españoles de otra región que van a ayudarle a la gente. Y la gente está resolviendo su propio problema. A nosotros los puentes los construyó la cooperación sueca. Ahora hay algunos que ya están cayendo. Y entonces ahora, mire, cuando yo crecí, mi mamá era capaz de poner inyecciones, de darnos un vomitivo, de darnos una medicina para los parásitos. Para los parásitos intestinales. Ahora toda la dependencia es hacia el doctor, hacia la enfermera, hacia el hospital. Y el sistema educativo está basado en la idea de que entre más ocupada tiene la cabeza, menos tiempo tiene para pensar. Entonces, usted sabe un montón de boberías que todas están aquí. Y los profesores la enseñan mal. ¿Cómo usted cree que vamos a tener un sistema educativo que forje el carácter a un nuevo hondureño con un ministro de Educación que no sabe dónde nace el río Choluteca? Según él nace en Choluteca. Sí. Y viene para Teucial. Y nace en Lepaterique. Es decir, nunca él ha ido 40 kilómetros y además su familia es de Sabana Grande.
Y yo no sé por qué él no entiende este tipo de cosas. Y cuando usted ve al señor viceministro, el señor viceministro anda con una colita atrás. ¿Cómo va a creer que yo voy a formar mi carácter con unas personas de esa naturaleza? Y cuando uno revisa a los profesores realmente están interesados en desarrollar el carácter o en dominarnos, en someternos y volvernos obedientes para que al momento de las elecciones seamos obedientes del peor de los caudillos. Porque yo me acuerdo que mis maestras siempre fueron nítidas. Ah, bueno. Y es posible que ahora lo sean también, ahora lo sean, pero el sistema es tal que mantiene a la profesora ocupada haciendo tareas y abandone la obligación de mantener la socialización de uno con el otro para que uno pueda desarrollar sus virtudes. No, mire, si yo hubiese nacido... Ese es un sistema educativo que viene sus orígenes de Cuba, ¿no? No, yo no sé de dónde viene, no lo he estudiado últimamente, debo confesarlo, pero más bien a mí me parece que es un montón de parches. Fíjese que a los niños en Honduras se les enseña el idioma nuestro, que es el español, con un método del inglés. Pregúntale usted, ¿cómo vamos a tener un país así? Y permítame expresarle mi disgusto. ¿Cómo cree usted que vamos a tener un país que los universitarios prefieren a los que no son universitarios para que nos gobiernen? ¿No cree usted que hay algo malo ahí? Yo jamás he votado por Manuel Zelaya Rosales porque yo soy universitario. Yo debo votar por una persona más calificada. Voté por Carlos Flores en una oportunidad, voté por Dan Corrales Podía, por Aguilar Paz, pero yo no voy a votar por Manuel Zelaya y tampoco voy a votar por Xiomara. Es decir, yo fui formado para escoger a alguien mejor que yo, no para escoger algo peor. Cuando yo voy a escoger a un jardinero, yo veo al jardinero más competente, porque yo no sé nada de jardinería, pero si pregunto a los vecinos, ¿es bueno? Ah, muy bueno, entonces lo contrato porque yo no le puedo entregar mi destino a cualquier persona. ¿Se imagina usted que nosotros le entregamos el manejo del país a un hombre tan poco calificado? Y a los resultados me atengo. No es que estoy con prejuicio universitario diciendo que los que no saben leer o que leen muy poco son malos gobernantes. Tuvimos buenos gobernantes que no sabían leer, pero no eran tontos. Manuel Bonilla, por ejemplo, era un hombre que creo que no había terminado la escuela primaria. Sin embargo, fíjese usted, Manuel Bonilla se rodeaba de la mejor gente. En cambio, Mel Zelaya, ¿de quién se rodea? De gente leal, aunque sea absolutamente incompetente. En el caso de los militares que gobernaron después de golpes de Estado, Mira, la mayoría de ellos eran... López Arellano era un hombre bastante limitado, con muy poco pupitre. Como se les decía, generales de cerro, porque no tenían... Pero no era ese problema, si era académica. piloto. Él era piloto, él era hombre de la Fuerza Aérea. Que los de la Fuerza Aérea tienen más barrio, tienen más capacidad de relación que los otros de infantería, que son un poco más rústicos. Pero Entonces, escogieron gente buena, porque por ejemplo en un gobierno militar es donde fue ministro el doctor Enrique pues Aguilar Cerrado. claro, porque es que López Arellano no tenía temor de nombrar a los mejores hondureños. ¿Y sabe usted qué hacía? A las 8 de la mañana llegaba a sus oficinas y no recibía a nadie, ni a Ricardo Zúñiga, que era el que manejaba el gobierno.
Esa es cosa de los civiles, que él maneje los civiles. No almorzaba, a las 4 de la tarde se iba a atender sus asuntos militares a Mateo y a Lepaterique. Pero él confiaba que tenía a César Batres como canciller. Si usted compara a César Batres con este señor Reina de canciller, usted va a decir, pero ¿cómo hemos retrocedido? Aguilar Paz, mire, el hombre que ha hecho la última reforma de la salud, usted la compara con Carla Paredes. Mire, yo, de enfermo, no iría a su clínica porque no tengo confianza en una persona que no valora lo que representa la importancia del algodón. Solo para eso. ¿Cómo quiere usted que vamos a mejorar así, mi querido doctor? Perdóneme que... Muy difícil que podamos superar si continuamos escogiendo las personas que no tienen ese talante y el talento. Pero sí vamos a necesitar profundizar un poquito más en la historia de lo que hemos hablado, de el problema base del hondureño, lo que usted dijo, la autoestima, pero lo vamos a hacer después de este corte comercial, porque es importante profundizar eso, porque al encontrar la raíz del problema, tenemos la posibilidad nosotros entonces de orientar una solución. Vamos a la pausa en Unidos en Diálogo, ya retornamos. Iniciamos de nuevo en Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de ilustrarse ante los problemas que existen en el país, pero buscar la solución unidos, como hondureños, hermanos, en diálogo, para que tengamos la oportunidad de desarrollar este país hermoso. Claro que tenemos esa oportunidad. Tenemos de invitado hoy a nuestro querido amigo Juan Ramón Martínez. Y estamos abordando un tema de interés. ¿Por qué Honduras no ha salido del subdesarrollo en tantos años? Todos los gobernantes que hemos tenido nos han ofrecido el sol, la tierra y la luna. Y ni siquiera nos dan, pero lo mínimo de lo que se espera de cada uno de ellos. Todo es pura decepción de todo lo que han pasado, incluyendo el actual. Juan Ramón Martínez, ¿cómo está la situación de lo que usted mencionaba antes de irnos a la pausa, de la autoestima del hondureño? ¿Desde cuándo estamos fallando con esa autoestima y por qué nosotros no hemos podido salir de este subdesarrollo en el país? A mí me parece que tiene sus raíces en la evangelización colonial. Ahí está la raíz. Pero además yo creo que también tiene que ver con las corrientes ancestrales que provienen de los grupos étnicos que al mezclarse han producido al hondureño. Usted puede ver que hay algunos hondureños que están convencidos que cualquier esfuerzo que hagan en Honduras y tienen éxito, los demás lo van a castigar. Si a esos hondureños usted los lleva a los Estados Unidos y los lleva a España, el comportamiento de esos hondureños en el exterior es totalmente diferente. Es decir, que aquí opera una sociedad que castiga el éxito, que castiga al brillante, que critica al sobresaliente, que incluso cuestiona a los que hablan más. Aquí, entre más tonto es uno, entre más callado, y usted mencionaba a Policarpo Paz, parte de los méritos de Policarpo Paz es que él entendió que para poder subir era necesario callarse. Era tolerante. Entonces, necesitamos partir de algo que yo sé que a los amables televidentes les va a molestar, pero es la obligación de nosotros. Mire, el sistema
político, económico, social y cultural hondureño está diseñado para tener este hondureño que tenemos. Pero Nos yo preparan para el fracaso, no para el éxito. Nos dicen, tenga miedo. Le tenemos miedo a medio mundo. Le tenemos miedo a la ciguanaba. Le tenemos miedo al duende. Le tenemos miedo al sisimite. Carlos Flores no vive escribiendo editoriales. ¿Cuál es el eje central de la temática de los editoriales de Carlos Flores? El sisimite, un expresidente orientador de la opinión pública, exaltando creencias que no tienen fundamento científico. ¿Cuál es la conclusión? Yo estoy de acuerdo con parte de lo que usted está diciendo en relación al inicio de la autoestima baja del hondureño, pero si nos vamos a la historia también, todo Latinoamérica e inclusive Estados Unidos fue colonizado y fue cristianizado y fue sometido a la iglesia y el proceso ha sido diferente. No, es que cuando yo le digo que una de las causas podría ser la mala evangelización, estoy solo señalando un punto, porque el problema es cuando continúa el proceso de evangelización. Entonces, mire usted, cuando la iglesia pudo fundar una universidad, la iglesia quiso atraer a los jesuitas para que fundaran una universidad en Honduras. ¿Y sabe usted qué dijeron los jesuitas? ¿Y dónde va a haber dinero para sostener esa universidad? Porque hemos sido un país pobre, porque no hemos estimulado la búsqueda de la riqueza, ni hemos celebrado a los exitosos. Mire, aquí en Honduras, cuando lo ven gordo a usted se enojan. Cuando lo ven en buen carro se molestan. Que porque usted va de vacaciones se molestan, porque quieren que todos seamos unos miserables. No, yo creo que hay que celebrar a los que tienen éxito. Ahora, dígame usted, ¿quiénes son los exitosos? Los exitosos son los que tienen alguna familiaridad con gente del exterior. Vea usted las 14 familias. O las 15 familias que dice Mel Zelaya, que dice Rixi Moncada. Es decir, ¿cuáles son las familias? Los Moncada. Los Moncada nunca han tenido éxito en Talanga. En cambio, si usted busca a los Facusé han tenido éxito a nivel nacional. Los Nasser han tenido éxito a nivel nacional. Y las únicas familias que hay que celebrar que han tenido éxito son familias de Occidente y familias de Danlí, atraídas por el cultivo del café, ganadería y un poco ahora el tabaco. Entonces, vea usted la familia Bueso. La familia Bueso son de Occidente, son exitosos. Los estamos celebrando, los felicitamos porque son exitosos, o más bien decimos que tienen pacto con el diablo. O, como decía usted con Don Sixto allá en Olanchito. El más rico de Olanchito, que era el más trabajador, era porque tenía pacto. Porque trabajaba, es que tenía, si no hubiera trabajado, aquí incluso nada. Esa corbata suya y este saco mío es mal habido, a saber de dónde nos lo hemos robado. En cambio, en Estados Unidos, si usted es un fracasado, no sirve para nada. La mayor ofensa del presidente Trump en la campaña es un fracasado. Aquí en Honduras, que le digan un fracasado, gracias a Dios, y por mi fracaso le pido que usted tenga compasión y me ayude. No, a mí no me trate así. A mí, deme una oportunidad. Si yo tengo dificultad, deme una oportunidad, pero no me trate como un inútil. El sistema social trata al hondureño como un inútil. Le dice, no, mejor no haga eso. No, cállese. Pero esos empresarios que usted mencionaba de esas familias
si las pasan odiando, les pasan queriendo hacer así como el canal, porque están arriba, lo quieren bajar, ¿qué beneficio genera eso para el país realmente? Y le hago la pregunta porque estamos hablando de desarrollo social y económico para el país, para que pueda estar diferente. Yo le voy a responder, mire, el premio Nobel de Economía se lo dieron a 3 autores que escribieron un libro ¿Por qué fracasan los países? Y obviamente explica por qué los países tienen éxito. Los países tienen éxito porque crean instituciones y sostienen instituciones. ¿Sabe usted cuando nosotros operamos realmente un banco de verdad en el país? Hasta 1913. Pregúntele a Estados Unidos cuántos bancos tiene en Estados Unidos. Son más de 1000 bancos. En cada pueblo los vecinos organizan un banco. Aquí no. Aquí era difícil porque las revoluciones le robaban el dinero a los capitalistas. Entonces, hasta que se creó el Banco Atlántida, es que tuvimos el primer banco. Durante el gobierno de Marco Aurelio Soto, se dieron cuenta que necesitaban un banco. Firmaron con unos norteamericanos para formar el banco porque no había capitalistas en Honduras suficientes. Es que aquí queremos que todos seamos muertos de hambre. No, necesitamos emprendedores exitosos que puedan crear instituciones que generen empleo. Yo no sé si estoy abusando de usted. No, es que eso es lo que estamos abordando en este momento, porque la inquietud que existe es el por qué no llegamos a un mejor estadio, a satisfacer nuestras necesidades básicas como ciudadanos, pero para que usted pueda satisfacer sus necesidades básicas, tiene que, en primer lugar, tener ingresos adecuados a través de el sudor de su frente. ¿Y cómo va a hacer eso? A través del empleo, a través de su propia iniciativa, generando oportunidades para usted mismo, su familia y el resto de la población, o simplemente como empleado. O sea, o es una persona que tiene esa visión, es emprendedora, genera empleo para sí mismo y para sus familiares y para el resto de la población, o es empleado. Pero la idea es que usted tenga la posibilidad de generarse sus ingresos para que pueda tener sus necesidades básicas cubiertas, hablando desde alimentación, salud, vestuario, educación, diversión, esparcimiento, etcétera. O sea, esas son las necesidades básicas de un ser humano que se ven insatisfechas en una gran cantidad de pobladores hondureños porque no existe la oportunidad que usted dijo en su momento de que haya esa... El sistema no quiere que la pobreza se aleje de nuestras casas, porque si no, si los pobres no votan por ellos, no van a seguir dominando esta sociedad. ¿Por qué yo voto diferente a mi papá? Porque mi papá me preparó para ser diferente a él, pero con un sistema educativo en donde le dice, mire mijo, hay que portarse bien con don fulanito, con don menganito, porque ese es el hombre que hace favores. Entonces, vea usted el caso de los líderes políticos solanchanos. ¿Cuál es el mérito que tienen? Que son ganaderos, que tienen pisto, que hacen favores y que además obligan a la gente que vote por ellos. Pero ellos no tienen libertad. Los pobres votan por sus enemigos, por los que trabajan en contra de sus propios intereses. Pero es que no le den la oportunidad a usted, no le dieron la oportunidad al doctor Enrique Aguilar Cerrato, que se lanzó a la presidencia, no le dieron oportunidad al doctor Corrales Padilla, que se lanzó a la presidencia, o sea... ¿Pero quién no le dio la oportunidad? Los electores. Mire,
Pues sí. En 1975, el papá de Mel Zelaya, un militar mayor, no me acuerdo el nombre de él, mató a 2 sacerdotes y a 15 líderes campesinos, compañeros de nosotros. ¿Quién le dio auxilio a la gente? Nadie. La iglesia católica. Mel Zelaya, el papá de Mel Zelaya, le dio apoyo al militar para matar a los campesinos. Cuando vinieron en las elecciones, esos mismos campesinos votaron por los asesinos. ¿Cómo vamos a arreglar las cosas así? Si la gente no ha podido desarrollar conciencia de cuál es su interés. Yo vengo aquí a este canal porque yo sé que usted no me va a hacer daño. Pero si yo vengo aquí y usted se burla de mí, y usted hace bromas en contra de Lanchito, en contra de mi familia, en contra de mi color, mire, yo me paro y lo empujo a usted y me voy, porque yo no puedo aceptar que usted me falte al respeto. Y eso es lo que no tenemos los hondureños. Nos hace falta los hondureños y no hay manera, porque el sistema educativo hondureño, a los que se salvan son los que se van de aquí. La gente que está migrando de Honduras, calculamos... ¿Cree usted si son 2 millones más o menos que están en Estados Unidos aproximadamente? 1,5 millones en Estados Unidos, calculamos. Y muchos de ellos, pues no sé si muchos, pocos o cuántos, en las redes mencionaban, antes de las elecciones anteriores, el apoyo al actual gobierno, que ahora están arrepentidos esa gran cantidad. Porque es que, claro, tienen que entender cuáles son las raíces de sus problemas, cuáles son los orígenes de sus dificultades y cuáles son las alternativas. Uno tiene que confiar más en uno mismo. Yo soy católico, confío primero en Dios y después en mí mismo. Y los demás son mis hermanos, son mis compañeros con los cuales yo puedo pactar, pero sin hacernos daño el uno y el otro. Si se predica el odio como se está predicando en este momento en la campaña electoral a partir de la gente del gobierno, especialmente la presidente, en vez de ser presidente de todos, es presidente de uno para corrernos a los otros. La candidata, en vez de ofrecernos que vamos a mejorar, lo que dice Rixi Moncada, lo que dice es que nosotros vamos a hacer como Cuba. En Cuba tuvieron un apagón general de 7 días y ahora se anuncia uno nuevo, porque el sistema cubano es un sistema fracasado. Entonces, ¿cómo va a creer usted que políticos, en vez de estudiar la historia de Honduras, en vez de estudiar el éxito de países como España, como Costa Rica, como Uruguay, como Brasil, incluso como era Venezuela antes de los revolucionarios de Chávez y de Maduro, están viendo hacia Cuba? ¿Por qué ella no se va de vacaciones a Cuba? ¿Por qué no mandó a estudiar a sus hijos a Cuba? ¿A dónde los mandó a estudiar? Los mandó a estudiar a Inglaterra. Si yo hubiera tenido dinero, yo habría mandado a estudiar a mis hijos a Inglaterra. Yo les celebro ese talento suyo. Pero ¿por qué no nos permite a todos los demás que también los mandemos a estudiar siquiera? Que vayamos a Cuba a estudiar. Pero ella más bien nos quiere mandar a Cuba. Es decir, hay una maldad que yo por no eso, sé. Por eso es que el tema de hoy yo estaba enfocándoselo en esto. En la historia que hemos tenido en el país, ¿por qué no hemos tenido la oportunidad nosotros de salir adelante, de desarrollar nuestro país? ¿Por qué Estados Unidos está como está? Con los presidentes que ha tenido.
Usted me dijo algo muy importante de los presidentes que ha tenido Estados Unidos. Pero más que los presidentes, son las instituciones. Mire, la Constitución de Honduras, que usted tiene aquí, no menciona la palabra felicidad. Aquí. Yo los invito a ustedes que busquen la palabra felicidad. No existe. ¿Qué es lo que hay aquí? Es una idealización de que el gobierno es superior a nosotros y que el gobierno va a resolver todos los problemas. Estados Unidos tiene una sola constitución y nosotros hemos tenido 15, porque cada y quieren cambiarla de nuevo. Vamos a hablar del tema de lo que de eso de que quieren cambiar la constitución pero de lo nuevo, que les quiero después decir, de venir de esta pausa. Pero la palabra clave en la Constitución de los Estados Unidos es felicidad. Bueno, vamos a hablar de ese tema al venir de esta pausa en Unidos en Diálogo. Canal 51. Generamos desarrollo. Canal 51. Generamos desarrollo. Canal 51. Generamos desarrollo. Canal 51. Generamos desarrollo. En Unidos en Diálogo, un programa basado en el artículo 72 de la Constitución de la República e incluso en los derechos humanos internacionales, tratado firmado por Honduras. Estamos el día de hoy hablando con nuestro amigo Juan Ramón Martínez de la historia de Honduras en relación el por qué no hemos podido salir del subdesarrollo. Eso es histórico. Y cada gobernante lo que hace más bien es retrocedernos, meternos en el fango o en un pantano en el cual queremos nosotros medio salir un poquito de él. Y diferente a otros países, incluso aquí en la región, que han ido mejorando poco a poco, otros un poco más retrasados que nosotros, pero ¿por qué no aspirar como la nación del norte famosa, Estados Unidos? Los hondureños aspiran a irse a Estados Unidos. ¿Por qué nosotros no hemos tenido la oportunidad en nuestro país de hacerlo desarrollado, de engrandecerlo y de sentirnos orgullosos de estar en nuestra querida tierra Honduras? Juan Ramón Martínez. Yo creo que frente a lo que usted plantea, la gran cuestión es que nos debemos preguntar otra vez si las instituciones que hemos creado son operantes y logran permitirnos el éxito y la felicidad. Empecemos por el gobierno. El gobierno, ¿para qué lo hemos creado?
Según los dueños del gobierno, el gobierno es la estructura superior a la cual todos le tenemos que rendir obediencia y pleitesía. Pero aquí dice lo contrario. No, la Constitución dice otra cosa. La Constitución dice otra cosa. Pero usted le pregunta a los políticos hondureños quienes han leído la Constitución y usted los mata, la mayoría. Y si los pone a leerla, les da un ataque cardíaco o un... ¿cómo llama Aquí dice, usted? por ejemplo, en la Constitución de la República, que es una de las prioridades del Estado, el bienestar del ser humano hondureño. Pero ¿quién? Y la salud de los ¿A hondureños. quién le...? Dígale a doña Carla Paredes eso. ¿Qué le importa a doña Carla Paredes los enfermos? Son unos tontos que se levantan en la madrugada porque son tontos, porque la única inteligente es ella. Ella ha leído esta Constitución, Mel Zelaya ha leído la Constitución, Carlos Flores ha leído esta Constitución. Es posible que sí, porque Carlos era uno de los constituyentes. Ahora, el Estado, el gobierno, está diseñado para satisfacer nuestras necesidades o para aprovecharse de nosotros. Según la Constitución, para satisfacer nuestras necesidades como pueblo hondureño. Pero en la práctica no es así. Es todo lo contrario. En ¿Pero la- quién permite eso? La población. La ¿Y población. por qué permite eso la población? Porque el sistema educativo la preparó para que funcione de esa manera, doctor. Por eso cuando yo le digo que el sistema educativo es exitoso, con un ministro que no sabe nada, con un viceministro que incluso se peina de una manera que no es ejemplar para el resto de los hondureños. Sí, y porque sin yo conocí embargo, que ahí había una viceministra que estuvo en su tiempo, pero solo estuvo una temporada, que tenía un PhD incluso, pero solo claro, estuvo una pero temporada. es que la gente inteligente y con capacidad y responsabilidad la eliminan. Mire, usted tiene incluso a un ideólogo marxista como el señor Salgado, que no conoce ni siquiera los escritos de Lenin. No le quiero decir Marx, ¿verdad? Porque ya estudiar a Marx y estudiar el capitalismo o estudiar a Engels ya es un poco más complicado, pero conoce a Lenin, pequeños folletos escritos por Lenin, en que para hacer la revolución usted necesita un partido revolucionario, y ellos son un partido revolucionario. ¿Qué cambio han hecho? ¿Qué cosa buena han producido para que los hondureños vivamos mejor? Ninguna. Han deformado el escudo nacional, han cambiado el color de la bandera y ahora hay una muchacha que quiere ser diputada y lo que quiere es quitar una octava, que yo no sé cuál es esa octava estrofa del himno nacional. Es decir, ¿cómo vamos Será el a octavo de salir adelante si todos somos ciegos y quien nos sigue es el más ciego? Nosotros necesitamos que por lo menos este mundo de ciegos elija al que tiene un ojo siquiera. Pero cuando uno ve a los líderes políticos que nos están dirigiendo en este momento, uno se da cuenta que no tienen ojos siquiera. Bueno, lamentablemente ya estamos llegando al final del programa, pero sí vale la pena todo esto que hemos mencionado, porque el origen del subdesarrollo nuestro continúa, y usted lo ha enfocado en la baja autoestima que tiene el pueblo hondureño de origen ancestrales y coloniales. ¿Tendremos la oportunidad nosotros de tener en algún momento un país desarrollado? Juan Sí. Ramón Martínez, ya para finalizar en unos... Usted sabe que yo soy católico, soy cristiano, formado en eso, y yo soy hombre de esperanza. Yo creo que tenemos esperanza.
Los hijos de Dios tenemos esperanza. Lo que hace falta es que nos liberemos de las ataduras, del miedo, de la inseguridad, del automenosprecio, de el sentimiento de que todo es peligroso, que todo lo que hagamos nos va a salir mal. Hace falta que a partir del ejercicio crítico de la realidad nos demos cuenta que sí, hay otros países que lo han logrado. ¿Por qué no? Los hondureños tenemos iguales méritos que los demás. Yo le voy a contar... Por ejemplo, se menciona que un posible próximo presidente es otra mujer. Yo no creo que sea un problema de hombre o mujer. No, pero se menciona que es otra mujer del mismo partido. Pues es porque nosotros le permitimos a Mel Zelaya que él se haya convertido sin la preparación, sin hacer nada, en el dueño de este país. Él cree que Honduras es una hacienda, donde primero pone a una mujer y después pone a la otra. Y después, yo no sé si va a poner a la hija. Y aquí la gran pregunta es, ¿cómo vamos a poder salvar al país si la gente sigue a Manuel Zelaya Rosales? Es decir, un país que produce a un líder como Mel Zelaya y que además cree que es la salvación del país, es una persona que no tiene ni siquiera perdón de Dios. Dios nos ama por libres, por críticos, y Él tan superior que es doctor, no nos libra a nosotros sin nuestra voluntad, porque esta gente nos va a gobernar en contra de su voluntad, en contra de nuestra voluntad. ¿No cree que aquí hay algo que no funciona bien? Definitivamente. ¿Tendremos la oportunidad de desarrollar el país? Yo creo que sí. Bueno. Yo siempre confío en las nuevas generaciones, y lo que hace falta es que caigamos al fondo, y cuando uno cae más al fondo de lo que estamos ya. Sí, todavía hace falta. Mel Zelaya va a hacerle más daño a Honduras. Le garantizo a usted, con el respaldo de muchos hondureños, Mel Zelaya está llamado a hacerle más daño a Honduras. El doctor Carlos Roberto Reina lo dijo, que lo peor que le podía ocurrir al Partido Liberal es que nombraran a Mel como candidato presidencial. Lo que le faltó decir al doctor Reina es que la peor desgracia que le ha ocurrido a Honduras es permitir que Mel Zelaya domine y gobierne este país con el respaldo de los intelectuales, incluso con respaldo de gente muchísimo más calificada que él. Mi papá me enseñó que yo debía seguir al que conocía el camino, al más preparado, no al más tonto, no al más ordinario. Bueno, muchas gracias. Excelente formación académica la que hemos tenido el día de hoy en Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de escuchar, de analizar y de participar. Claro que va a tener la oportunidad de participar. Ya hemos tenido ciudadanos haciendo denuncias en este programa y esperamos que usted sea el próximo. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.